Muy buenas tardes, amados hermanos. Saludo a todos mis hermanos, amigos. Bendiciones para todos. Estamos dando inicio a un nuevo domingo. Gloria a Dios. Y bueno, ahí está. Estábamos acomodando un poco la música. Ahí está. Así que bendiciones, pueblo del Señor. Saludo a cada uno de mis hermanos, los que hemos estado en la semana viéndonos, los que no, los que hemos estado hablando. Hermanas, hermanos, amigos, muchos que están allí en sus hogares, buscando recibir una palabra del Señor, esperando así recibir una palabra del Señor. Allí dice la palabra del Señor que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué dice que gime la creación? Está esperando escuchar una palabra así para saciar la sed de su alma. Y el salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti, decía. Así que nuestra alma tiene sed de Dios, tiene sed de su palabra, tiene sed de escuchar la palabra de Dios. Nuestra alma tiene sed de que nos esté hablando, de que nos esté así dando una palabra de aliento. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Y bueno, y así siempre estamos saciándonos de su palabra, saciándonos de sus mensajes, así buscando siempre un mensaje que Dios hable a nuestras vidas. Así que gracias al Señor hemos estado toda la semana, gloria a Dios también. Siempre hay novedades en cada semana, siempre hay noticias en cada semana, siempre hay cosas que nos están sucediendo. Y hoy en realidad tenía muchos mensajes y no tenía ninguno. No sé si le ha pasado a usted, creo que a muchos le ha pasado. A veces tenemos tantos mensajes que por ahí no tenemos ninguno. Y quería un mensaje que sea dirigido por el Señor para poder compartir con cada uno de ustedes. Quería un mensaje que sea direccionado por Dios y no por un compromiso por la carne, sino un mensaje que llegue a la vida de cada uno de ustedes, a la vida de no solamente para el que no conoce la palabra, sino para aquel que conoce la palabra, para el ministro, porque hay ministros que necesitan también una palabra para fortalecernos. Yo recuerdo que cuando estuve muchos años estancado, quieto, y siempre me alimentaba de la radio, de una palabra que quería escuchar, y siempre buscaba, porque dice que el que busca encuentra, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude a poder recibir en esta noche una palabra de aliento, una palabra de fortalecimiento. Antes de ir a la palabra, al mensaje, quiero decirle que también estamos pasando por el canal de YouTube. Allí busque mi nombre y apellido, Jorge O. Alderete o Jorge Alderete, y ahí va a estar viendo también las prédicas. Si puede, suscríbase, no es una obligación, pero siempre lo digo para suscribirse, más que nada para que no se pierda el video, más que nada para que no vaya abajo de todo. Así que suscríbase, póngale me gusta y así vamos a ir cada vez expandiéndonos más. Dice su palabra que tenemos que ensanchar el sitio donde está tienda, tenemos que extender las estacas. No tenemos que ser escasos, tenemos que seguir ensanchando, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, ¿para qué? Para seguir extendiéndonos, no quedarnos quietos, no quedarnos ahí, no conformarnos con lo que está pasando, no, de ninguna manera, no, siempre tenemos que seguir avanzando. Dios, si sucede algo, porque es permitido por Dios, y si pasa algo, es permitido por Dios, y si Dios permite, es porque quiere que sus hijos, así, les sea revelado cosas, así, en cada uno de su lugar, así, en el lugar secreto. Dice que lo tenemos que buscar en el lugar secreto, y Él nos va a hablar en público, o sea, nos va a dar la palabra que tiene ahí para cada uno de nosotros. Así que no se olvide ese de YouTube, amén. Así que eso quería decir. Bien, hemos estado, hace un tiempo estuve allí en la iglesia compartiendo un mensaje
que viene para estos días, para estos tiempos también. Y uno a veces se escucha también de otros ministros, de otros predicadores, y no estoy hablando mal de los ministros ni de los predicadores, estoy simplemente dando un punto de vista mío o una opinión. No quiere decir que yo tenga la última palabra o tenga la palabra santa, sino que quiero decirle que es una opinión mía. Y lo que he visto que se daña mucho muchas veces, se daña mucho con mensajes, se daña mucho con palabras, se daña mucho con opiniones. Siempre nos creemos los sábelos todos, nos creemos que todos sabemos la palabra, que somos los únicos que sabemos la palabra y no hay otro que sepa. Y no escuchamos a veces que hay otro que por ahí nos quiere dar una palabra verdadera de parte de Dios. Y siempre se contiende, porque usted ve a veces, yo veo a veces que hay uno que tiene una palabra, hay otro que tiene otra, y así estamos continuamente contendiendo con la palabra. Y en realidad la palabra no es para contender, sino para edificar, para consolar, para redarguir, para corregir, para el que está pasando por situaciones difíciles, que el Señor pueda obrar en su vida, que pueda cambiar, que pueda fortalecer su vida, porque mucha gente que tiene necesidades de Dios, así como nosotros a lo mejor creemos que estamos bien porque buscamos de Dios y porque tenemos la intimidad con Dios, hay mucha gente que no la tiene. Y mucha gente que no tiene salida, no le encuentra la salida, no es que no tiene salida. Sabemos que hay una salida nosotros, pero no la encuentra. Entonces a veces está pidiendo ayuda, está pidiendo que le tendamos una mano. A veces las cargas, las luchas, los trabajos, el encierro, trabajos que te saturan y todo eso repercute en la salud, repercute en el ánimo, repercute a veces hay una palabra que dice que estamos deprimidos, se deprime la gente porque no encuentra dónde apoyar su cabeza así y descansar en el Señor. Es tiempo que podamos descansar en el Señor, amén. Así que gloria a Dios y que Dios nos ayude. Entonces estaba diciendo que en estos últimos tiempos veía que se hablaba mucho, sería mucho. Y Dios no quiere, hay una palabra que pegó fuerte en mi corazón y que dice, Dios no quiere la muerte del que muere, de ninguna manera, al contrario, quiere que nosotros, los que estamos encargados de dar la palabra del Señor, quiere que vuelva a tener vida nuevamente cuando hablo de muerte estamos hablando de muertes espirituales, la persona que se aleja, que endurece su corazón. Entonces dice que Dios no quiere la muerte del que muere, al contrario. Dios quiere que nosotros somos los encargados de dar una palabra a aquel que está necesitando. Gloria a Dios. Y hemos visto que en vez de dar una palabra, en vez de consolar, en vez de dar una palabra de aliento, lo primero que hacemos es usar la espada entre nosotros mismos. Usar la palabra entre nosotros mismos y a veces contendemos y estamos espadeándonos entre nosotros mismos. Y lo que menos hacemos, gloria a Dios, es dar una palabra para aquel que necesita. Lo que menos hacemos es estamos dando. Sí, porque Dios te dice, no, estamos entre nosotros. Un ministerio con otro ministerio, un pastor con un apóstol, y estamos continuamente así, hablando entre nosotros y peleándonos entre nosotros. Y que Dios nos ayude, que no es así. Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos restaurar, gloria a Dios, la vida de aquel que está apartado, la vida de aquel que se apartó, la vida de aquel que se endureció. Gloria a Dios. Por supuesto que en la iglesia siempre va a haber cizaña y siempre va a estar junto con el trigo. Pero usted tiene que entender que es necesario que la cizaña crezca juntamente con el gloria a Dios, con el trigo. Es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo para que el trigo crezca. Si no, gloria a Dios, no vamos a ser aprobados por Dios, ¿me entiende? Si dejamos que la cizaña siga avanzando. Es necesario que el trigo empiece a crecer. Y mientras estaba meditando, gloria a Dios, así, me vino una palabra que siempre lo he compartido una vez en la iglesia y lo voy a compartir de nuevo con ustedes. ¿Y por qué le digo esto? Hay un versículo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, y el versículo 10, gloria a Dios, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor.
Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Mucho hierro embotado. Mucho hierro embotado. Muchos ministros embotados. Gloria a Dios. Y no estoy hablando mal de nadie, estoy simplemente dando un punto de vista mío. ¿Me entienden? Muchos ministros embotados. Gloria a Dios. Y entonces, a veces cuando el hierro está embotado, la palabra embotar quiere decir estar desafilado. Estar desafilado. Entonces, cuando el hierro está desafilado, vamos a dar un ejemplo de un hacha. Cuando un hacha está desafilada, en vez de cortar el árbol, lo lastima. Gloria a Dios. Mire qué ejemplo tan sencillo, pero para que usted entienda. Un hacha está desafilada, en vez de cortar el árbol rápido, sin que lo lastime, no, lo lastima. ¿Por qué? Porque está desafilada, en vez de estar afilada, está con el hierro cuadrado, está embotado. Entonces, usted tiene que añadir más fuerza para que el árbol caiga o para que pueda cortar. Gloria a Dios. Y así nos está pasando hoy en día, gloria a Dios, con muchos de nosotros, gloria a Dios, porque ¿por qué no también no meterme en un crimen yo también? Gloria a Dios, porque me puede haber equivocado muchas veces, puede haber opinado también muchas veces, me he dejado llevar por las corrientes de este mundo muchas veces. Pero que Dios nos ayude, gloria a Dios, a no estar embotado, gloria a Dios, a no estar desafinado. Por causa de estar desafilado, la iglesia está pasando lo que está pasando hoy en día, gloria a Dios. Está permitiendo muchísimas cosas, gloria a Dios, del mundo, que nos hemos acostumbrado, gloria a Dios, a que el mundo se meta en las iglesias, gloria a Dios, por causa de estar desafilado. Ya lo he hablado la vez pasada, allí en uno de los videos que yo he compartido, y se me ha borrado el video ese, que me encantó ese video que lo dio, y lo borré porque me equivoqué en apretar a ir algo y lo borré, pero todavía no lo pude recuperar. Pero por causa de estar embotado, por causa de estar desafilados, gloria a Dios, nosotros los ministros de Dios, gloria a Dios, permitimos que, por ejemplo, la teología tome el lugar de la revelación, porque estamos embotados. Nos olvidamos que el Espíritu Santo es el que nos maneja, que nos guía, gloria a Dios. O permitimos que la educación tome el lugar del carácter del cristiano, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude, amado, gloria a Dios. Por causa de estar embotados, permitimos que la psicología y la psiquiatría tomen el lugar del discernimiento. No digo que no sea malo, cada uno estudia lo que quiere, pero yo lo que estoy diciendo, estamos hablando de las cosas del Señor y las cosas del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces permitimos eso que entre, gloria a Dios, en la iglesia, por causa de estar desafilados, gloria a Dios. ¿Me entiende? En vez de cortar, ¿para qué? Para que sane. Gloria a Dios. Allí cuando Jesús le decía, así cuando el Juan el Bautista que decía, y ya el hacha está a la raíz, gloria a Dios, para que se arrepientan, decía, estaba por cortar el árbol, porque a lo mejor no estaba dando buen fruto, pero sí no le sacaba la raíz, no le cortaba la raíz, cortaba el árbol. Y ya el hacha está a la raíz, decía, ¿me entiende? Estaba cortando el árbol, pero la raíz estaba, para que crezca nuevamente ese árbol bien, para que nuevamente empiece a dar ser un árbol frondoso con frutos, como lo he dicho en la prédica pasada. Gloria a Dios. Por causa de estar embotados, gloria a Dios, se han puesto programas de hombres y se ha sustituido la guía del Espíritu Santo. Porque nosotros somos herramientas del Señor. Somos herramientas útiles en la mano del Señor. Y le voy a decir algo, gloria a Dios, para que usted vea que somos herramientas útiles. Le voy a dar aquí en 1 Samuel capítulo 13, gloria a Dios. El título dice Guerra contra los filisteos. Pero vamos a leer un versículo o dos para que usted lo vea y lo entienda. Dice, y en toda la tierra, 1 Samuel 13, capítulo 19, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. ¿A dónde tenía que descender, gloria a Dios, el pueblo de Israel a afilar su herramienta? Al enemigo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En vez de buscar de Dios, en vez de buscar la guía de Dios, en vez de estar allí, gloria a Dios, buscando que el Señor nos llene de su Santo Espíritu para poder, gloria a Dios, dar palabras correctas sin lastimar, gloria a Dios. No, buscamos cosas así que están, cosas del mundo. Los guerreros dicen que estaban con los filisteos.
Y había que ir a los filisteos, había que ir al enemigo para afilar nuestras herramientas. Nosotros somos soldados del Señor, gloria a Dios. Usted fíjese así cuando habla de ponernos la armadura de Dios. Somos soldados del Señor. Entonces nos habla de toda la armadura de Dios, pero también nos habla que tomemos la espada del Espíritu. O sea que la espada, nuestra, gloria a Dios, nuestro hierro es la espada del Espíritu. Allí dice, y tomad la espada del Espíritu, dice, ¿no es cierto? Entonces, si esa espada está desafilada, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos lastimando, no estamos cortando. Estamos lastimando. Hace poco escuché a un varón que me gusta como predica, pero decía, no repetilo 3 veces. ¿Cuál es el problema que usted repita 3 veces la misma palabra o siga repitiendo? No hay ningún problema. Mientras sea guiado por el Espíritu Santo, mientras esté dando una palabra de parte de Dios, ¿cuál es el problema que usted repita las mismas palabras? Ninguna. Después escuché otro varón de Dios ahí que decía que están los que están allá arriba, que no se los puede tocar, que los de abajo y que estamos acá. Digo, ¿sabe por qué pasa eso? Porque están embotados. Porque no están llenos del Espíritu Santo, porque no están buscando así el Señor. El pueblo, gloria a Dios, allí, el pueblo de Israel tenía que ir a afilar sus herramientas allí a los filisteos. Tenía que ir a afilar, porque gloria a Dios, porque dice que mientras hubo tiempo de paz, el enemigo era tan astuto, tan sagaz, como quien dice, que empezó, dice, a llevar todos los herreros y los empezó a llevar así para el lado del enemigo. Cuando el rey Saúl empieza, gloria a Dios, así, que empezó a hacer guerra contra los filisteos, se armaron los filisteos, el pueblo, gloria a Dios, así dice en el capítulo 13 y el versículo 5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Abem. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque no tenían armas, no tenían con qué pelear. Gloria a Dios, no tenían con qué pelear. Y nosotros a veces, gloria a Dios, lo único que peleamos con una herramienta desafilada de muchos años. O porque creemos que nos la sabemos toda, gloria a Dios, y seguimos peleando y seguimos llevando palabras, gloria a Dios, y palabras y palabras. Pero, gloria a Dios, primero que tenían sus, ¿cómo se llama? Tenían todas sus herramientas, la espada, la lanza, dice que tenían todo, ¿qué más decía? Su asadón, su arado, su hacha y su hoz. Tenía, gloria a Dios, el pueblo de Israel, pero lo tenía desafilado. ¿Y a quién iban a matar con una herramienta desafilada? ¿Con quién iban a pelear con una herramienta desafilada? Y así está el pueblo del Señor en estos últimos tiempos, iglesia, amado amigo. Desafilado, no hay palabra, gloria a Dios. No hay palabra. No hay palabra, gloria a Dios, de parte de Dios. Hay palabras solamente que estamos así peleándonos entre ministros, llevando y trayendo, que este dijo, que este no dijo, que voy a ver, pero que te veo, que no te puedo. Gloria a Dios, no es así. Estamos embotados, estamos sin filo, y por causa de estar sin filo, primeramente lastimamos a los de adelante y nos lastimamos nosotros mismos y lastimamos a los que están alrededor porque les estamos enseñando mal, iglesia, amados, amigos, estamos enseñándonos mal. No estamos enseñando que, gloria a Dios, así que sea el Espíritu Santo, gloria a Dios, el que esté hablando, el que esté peleando, gloria a Dios. Por eso dice la espada del Espíritu. Si la espada del Espíritu está desafilada, termina lastimando al hermano, al amigo, al siervo, al ministro, al que no conoce la palabra, porque ni siquiera al estar desafilado no es capaz de decirle Dios te ama. Gloria a Dios. Pasa un necesitado y lo miramos del costado. Gloria a Dios. O si es posible que ni se nos arrime, gloria a Dios, este sucio que le vamos. ¿Me entiendes? Por causa de estar desafilado. Estamos embotados, estamos sin filo. Y todo, gloria a Dios, y el enemigo se había robado todo. Y así está la iglesia de estos últimos tiempos, amados amigos. Así está la iglesia, gloria a Dios, en este último tiempo. ¿De qué? Gloria a Dios.
Ahora yo me hago esta pregunta. Dígame usted a ver si estoy equivocado con lo que estoy hablando o predicando. ¿Cómo nos armaremos correctamente si los filisteos se han llevado todos los guerreros? Gloria a Dios. Y nos han hecho depender de ellos para afilar nuestras armas. En otras palabras, nosotros, mucho pueblo del Señor está dependiendo de las cosas del mundo y no de Dios. Por eso estamos como estamos. No hay un pueblo que se levante, no hay un pueblo que hable, no hay un pueblo que diga, no, verdaderamente los hijos de Dios así, se escucha el estruendo de los hijos de Dios. No, estamos todos pusilánimes, escondidos. Miren lo que hizo acá el pueblo de Israel, gloria a Dios, sabiendo las condiciones que estaba, dice. Ahora, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. ¿Qué estaba haciendo el pueblo del Señor? Escondido. Escondido. Y es lo que está pasando hoy en día. Mucho pueblo está escondido. No se escucha ni siquiera decir un amén. ¿Me entienden? El pueblo del Señor está escondido. Y yo no quiero un pueblo escondido, yo quiero un pueblo guerrero, un pueblo que esté lleno de su Santo Espíritu, quiero un pueblo que esté lleno, gloria a Dios, de su presencia. Gloria a Dios, así en 2 de Corintios, mire lo que dice, en 2 de Corintios capítulo 3, y el versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que el único que nos puede afilar es Cristo. ¿Me entiende? Es el Espíritu Santo. Sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo estaba allí en un ministerio donde fui levantado pastor, allí en la iglesia del pastor José Luis Herrera, y yo venía de allí de una iglesia muy cerrada, con mantillas, con corbata, con la Biblia en la mano las 24 horas del día, y eso nos había enseñado. Y tenía tan embotado en mi cerebro que me costaba ir a una iglesia un poco más, libertinaje, liberal. O sea, allí no se usaba mantillas, no se usaba trajes, se usaba la camisa, se podía usar la camisa normal. Y eso me costaba entender, porque había aprendido algo, me habían enseñado algo, gloria a Dios. Y no había cambiado mi mentalidad, tenía la mentalidad todavía embotada, gloria a Dios. No había entendido. Entonces me puse a buscar de Dios, puse a orar a Dios. Digo, Dios, tú no eres Dios de confusión, tú eres Dios de orden. Entonces yo quiero que tú me des la salida para todo esto. Porque me era una carga lo que me habían enseñado y lo que estaba aprendiendo de ahí. Si bien estaba donde yo estaba ahí, había fuego del Espíritu Santo, pero me costaba entender, gloria a Dios, todas esas cosas nuevas para mí. Y mi mente estaba embotada. Hasta que llega la respuesta de Dios así, después de orar un par de meses, me llega la respuesta de Dios. Y me dice esto, que el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo cuando se rasga en dos, tenemos la entrada directa para hablar con el Señor Jesús, directamente nosotros. No necesitamos intermediarios, gloria a Dios. No necesitamos ya nadie que nos lleve, que diga, no. Tenemos un acceso directo, que esta misma palabra que yo le estoy leyendo acá, lo está diciendo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que mucho pueblo del Señor todavía no está convertido a Dios. Y por causa de no estar convertido, gloria a Dios, están embotados, están desafilados. Y por causa de estar desafilados nos estamos golpeando, nos estamos tirando dardos. Señor, a que podamos quitarnos ese velo que tenemos. Y uno de los velos que tenemos es el velo del orgullo, que muchas veces no queremos entender, gloria a Dios, que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Porque ¿sabe por qué, gloria a Dios? Y le voy a decir por qué. Sigue diciendo ahí mismo, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, gloria a Dios, no hay gente embotada, porque hay libertad. No se lastima a nadie, porque está el Espíritu Santo allí, en su vida, en su iglesia, en su caminar, en su familia, en sus hijos, está el Espíritu Santo. Entonces hay libertad.
¿Me entiende? El pueblo de Israel estaba oprimido, así el pueblo, gloria a Dios, no solamente el pueblo de Israel así, que estaba así escondido en cuevas, en rocas y en cuantas otras cosas más, sino que el pueblo hebreo aquí, el pueblo judío también tenía su mente embotada. Jesús le decía que tenía su mente embotada. Jesús mismo le decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a ser libres nosotros si nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de cuántos patriarcas más? Y le daban todo el Antiguo Testamento. Mucha gente, gloria a Dios, que no es libre, pero nos quiere entender, están embotados. Ponemos, gloria a Dios, entonces como somos elocuentes para hablar, como somos elocuentes para poder contender, para poder decir cosas, seguimos diciendo, gloria a Dios, y sigue diciendo que la elocuencia ha sustituido el poder sobrenatural de Dios. Elocuencia es que estamos en la vidriera y hacemos ruido y... Qué bueno. ¿Y del Espíritu Santo? Nada. Bien, gracias. ¿La gente que necesita? No, estamos para el... Dígame una cosa, yo le voy a decir algo y usted me va a decir si tengo razón o no. En estos últimos tiempos donde estamos todos con la cuarentena, donde estamos todos así encerrados, algunos bajoneados y cuantas cosas más, le voy a decir algo. ¿Usted escucha? Si tengo así, si con la mano, mire mi mano, así, no sé si es mucho. Gente que habla del arrepentimiento. Predicadores que hablan de la venida de Cristo. Porque Cristo viene pronto. Para muchos que le digan que no. Las señales están cumplidas. Gloria a Dios. También que para Cristo un día son 1000 años como un día. Pero si vamos a hablar de señales, si vamos a hablar de tiempo, sabemos que los tiempos están prácticamente cumplidos, como los días de Noé, dice. ¿Me entiende? Nadie habla de la venida de Cristo, nadie habla del arrepentimiento, nadie habla del diablo, Satanás. Dígame si usted escuchó alguna prédica ahí en los elocuentes, en los grandes predicadores hablar del diablo. Está. Y es la lucha que tenemos todos los días. O el anticristo, dígame, ¿quién habló del anticristo? No escucho nadie hablar del anticristo. Vuelvo a repetir, mire, no sé si tengo muchas manos, muchos dedos para que usted vea que realmente se habla de eso nomás. Anticristo, cielo, infierno. No se habla más de eso. Así cuando estaba el rico y el Lázaro, ¿se acuerda? Allí en uno de los evangelios. Dice que el Lázaro tenía muchos bienes, pero el rico y el Lázaro era un mendigo. Sin embargo, dicen que los dos murieron, los dos partieron, gloria a Dios, y uno estaba con el Señor, y el otro estaba quemándose allí en el infierno, dice. Y dice que gloria a Dios, el rico le decía al Señor que por favor que le mande a Lázaro para que le enjuague su boca con agua, porque tenía mucho calor donde estaba, ese que le decía. Y el Señor dice que había una gran cima que no se podía pasar ni de un lado para el otro. O sea, o estás con Dios o estás con lo malo. ¿Me entiende? No se predica ya todas esas cosas. No se predica más. Pero hay que hablar. Hay que hablar porque es la lucha. ¿Con quién tiene la lucha? ¿Con usted mismo? No. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. O sea que la lucha es espiritual. Pero tenemos que saber y tenemos que afilar nuestras armas. No están embotados, amado iglesia, amigo. No están embotados. Sigue diciendo aquí, dice, gloria a Dios, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, así hay libertad. Hay libertad, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El 4.2 dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No adulterando la palabra. No adulterando. Que Dios nos ayude, amados, iglesias, amigos, a no estar embotados, a no estar desafilados. Porque si vamos a estar desafilados, vamos a estar haciendo mucho daño a mucho pueblo, a mucha gente, a muchos ministros. Pero cuando usted está afilado, su herramienta está afilada, gloria a Dios,
yo le puedo asegurar que tiembla el infierno, como quien dice. Que Dios nos ayude a estar así afilados para que podamos llevar esa palabra a aquel que está necesitado. La palabra embotar, gloria a Dios, quiere decir endurecer. Una de las tantas ¿cómo se llama? Tantas significados que tiene la palabra embotar. Endurecer, endurecimiento, eso es embotar. Después dice tener dificultad para pensar con claridad. Embotar es eso. Dice con claridad para quitar o una cosa o que tenga eficacia en la otra. Quitar la agudeza de una punta o el corte de un arma. Quitar filos. Embotar quiere decir todo eso. Que estamos endurecidos, corazones endurecidos, que lo que hacemos solamente es pelearnos nada más. Que estamos solamente, gloria a Dios, estamos peleándonos y lo que menos hacemos estamos viendo aquí al necesitado. Que Dios nos ayude, gloria a Dios, a seguir hablando de su palabra. Dice allí donde estaba hablando, sigue diciendo, gloria a Dios, que se han metido muchos programas de hombres en la iglesia. Entonces, si nosotros permitimos eso, gloria a Dios, es porque estamos embotados y no estamos llenos del Espíritu Santo. La razón ha sustituido el caminar por fe. Es tremendo eso. Es tremendo. Que hoy en día se cuestiona al que tiene la iglesia cerrada, se cuestiona al que tiene la iglesia abierta, se cuestiona, gloria a Dios, así, ¿por qué no abrimos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Gloria a Dios. Y si buscamos la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo, ¿no sería mucho mejor para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a no seguir embotados, a no estar así desafilados, a que podamos meternos de lleno allí en su Santo Espíritu. Y allí cuando vuelvo a lo que estaba contando con el tema del velo del templo, así que el velo del templo se rasgó, me dijo el Señor, cuando estaba así luchado con mis pensamientos, embotado con mis pensamientos, Dios mismo me dijo, y el velo del templo se rasgó. Entonces me dio a entender como diciendo, gloria a Dios, que nosotros tenemos acceso directo a hablar con el Señor Jesús. Usted tiene acceso directo a hablar. No hay escuchen bien lo que le digo, no hay denominaciones, no hay pastores, no hay ministros. No, usted tiene el acceso directo para hablar con Dios. Usted tiene, gloria a Dios, así, mientras usted busca así en su lugar secreto y quiere hablar con Dios, arrodíllese. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él le va a dar la respuesta, le va a dar la salida. Usted busca allí en su intimidad, allí, gloria a Dios, hoy me llamó un hermano y me decía, pastor, realmente me está sobrepasando todo, me dice. El trabajo, la gente, el mantenimiento de mi casa y cuántas otras cosas más, y realmente es mucho para mí, dijo, no lo puedo sobrellevar. Por favor, mándeme unos versículos, me dice, para ver si, aunque sea puedo, porque no todos están preparados para soportar la carga, no todos están preparados para llevar así, no todos están preparados. Pero sí nosotros somos los encargados de enseñarle, gloria a Dios, a que usted pueda hablar con el Señor. El velo del templo se rasgó en dos. Usted tiene el acceso directo, gloria a Dios. Tiene la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Tiene la oportunidad de que nadie lo engañe, gloria a Dios, y le diga, mira, esto es así o esto o no. Tiene el mismo Espíritu, gloria a Dios, que está en nuestras vidas, está también en su vida. ¿Me entiende? Es el mismo Espíritu así que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles, es el mismo Espíritu que hoy en día está en nuestras vidas. Y a veces lo hacemos tan, gloria a Dios, tan lejano, gloria a Dios, y entonces empezamos a hablar nosotros palabras de hombre nada más, y lo que menos hacemos es hablar de Dios, es decir a la gente, mira, sí hay una salida, sí hay alguien que te ama, así como lo ha hecho con mi vida, gloria a Dios. A mí cuando se me cerraron todas las puertas, cuando yo estaba así, que había entrado en un estado depresivo, gloria a Dios, ¿me entiendes? Siempre hubo así la mamá de un compañero mío del mundo, siempre cuando pasaba me decía, negrito, siempre hay una silla esperándote allá con tu nombre en la iglesia, me decía.
Y yo estaba en el mundo, estaba en la mía. Pero esa hermana, gloria a Dios, la hermana Malta Almada, nunca me voy a olvidar, una señora de 70 y pico de años, siempre me decía eso. Cuando fue el momento de recibir al Señor nuevamente, lo primero que hice me fui a hablar con ella. Y cada vez que hablaba una palabra, yo le contaba mi vida, mi historia, mi fracaso, mi fracaso en la vida, porque era un fracasado en la vida. Y esa señora estaba afilada en el espíritu. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque cuando ella me hablaba yo lloraba muchísimo. Lloraba y lloraba y lloraba y mi alma se limpiaba, pero porque había una palabra que siempre me daba. Siempre me daba una palabra de vida, de aliento. Y estaba afilada en el espíritu. No estaba embotada. ¿Me entiende? Eso es lo que está necesitando el pueblo del Señor en estos últimos tiempos. Es lo que está necesitando el mundo, amado. El mundo está necesitando eso. Está necesitando eso. Hombres y mujeres que estén allí en la brecha, que estén hablando del Señor, que estén allí diciendo lo que el Señor está queriendo decir. ¿Me entiende? No elocuentes, no de la boca para afuera, sino que usted pueda dar esa palabra allí al que está necesitado. ¿Me entiende? Y no embotado lastimándonos así entre unos con otros, que si usted es esto, que es lo otro, que la denominación esta, que la denominación de lo otro, que esto, que lo otro, que si decimos 3 palabras de más o 4 palabras de más, o que mi ministerio es mucho mejor que el tuyo, gloria a Dios. A mí lo que me interesa, ¿sabe qué es? Es que Cristo esté todos los días en mi vida, en mi casa, en mi corazón, que su Espíritu Santo afinar cada día, cada día poder afinar su voz para escuchar su voz, para que me pueda guiar y pueda llenar así, llegar al corazón suyo y dar una palabra de aliento, porque todos estamos pasando por situaciones difíciles, pero cuando estamos afilados así con la palabra, puedo asegurarle, gloria a Dios, que el infierno tiembla el infierno, ¿me entiende? Que Dios nos ayude, amados, amigos, iglesia, hermanos, gloria a Dios. Y cierro cuando estaba allí, gloria a Dios, hablando con mi hermana Malta Almada, pequeña parte de mi testimonio estoy contando. Siempre lloraba así, mujer de Dios tremenda, mujer de Dios que amaba las almas. Era impedida de ir a llevar una palabra porque era una mujer grande, le costaba caminar, había que llevarla. Pero sí estaba, gloria a Dios, así, con una palabra de aliento. Era la mamá de mi compañero de andanzas, gloria a Dios. Pero es un testimonio que le cuento de que cómo cuando usted está en el río de Dios, cómo Dios usa su vida. Me acuerdo, sigo contando un poquito más de testimonio, cuando mi tío me llevaba allí a la escuelita dominical y él conoció al Señor. Fueron a visitar un matrimonio así. Pero ¿sabe cómo fue a visitar un matrimonio en su lecho de enfermedad? Porque el Señor los mandó a visitarlo. Ellos aceptaron a Jesús, mi tío, mi tía. Vivieron una vida, mi tío vivió una vida de muchos años, gloria a Dios. Dios lo sanó de una enfermedad de muerte. Y eso no se escucha hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas herramientas desafiladas. Muchas herramientas desafiladas. Dios en esta noche, amigos, amados, en esta noche está queriendo que empecemos a llenarnos de su Santo Espíritu. Para que, ahí cuando leí en el principio, en el libro de Eclesiastés, que decía, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, quiere decir que su filo no fuere, si no fuera afilado, si no fuese pasado, gloria a Dios, así por la piedra, ¿para qué? La roca. Cuando su filo es pasado por la roca, por Cristo, y su filo no fuera molado, ¿sabe qué? En vez de nosotros hablar, gloria a Dios, añadimos fuerza, dice. Dice, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Y la fuerza sabe qué es? El humanismo, lo carnal. Voz de hombre y no voz de Dios. Que Dios nos ayude, iglesia, amado, amigo, a poder dar palabra de Dios verdadero, verdaderamente, así para que entre una palabra así en los corazones, para que sepan,
sobre todas las cosas, que Cristo está en nuestras vidas. Somos cartas leídas, gloria a Dios, somos cartas abiertas al Señor. Así cuando el apóstol hablaba, gloria a Dios, así de que el entendimiento de los israelitas se habían votado, gloria a Dios, hablaba de que somos carta leída. Entonces, la pregunta de esta noche, la prédica de esta noche, el mensaje de esta noche es: empieza a tener filo, empieza a afilarte en la roca, empieza a afilarte en Cristo. No te embotes, no te desafiles. Desafilando nos desafilamos cuando empezamos a poner nuestros propios pensamientos y lo dejamos a Dios de lado y seguimos avanzando nosotros. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero quiero decirle que hay mucha necesidad ahí afuera. Mucha necesidad. Si bien no podemos abarcar todo, pero qué bueno que el pueblo del Señor en estos últimos tiempos empiece a afilar sus herramientas, empiece a afilar sus dones, empiece a afilar sus talentos, empiece a desenterrar eso que está tanto tiempo que lo enterró allí, porque mucha gente, gloria a Dios, tiene talentos hermosos, dones hermosos que los han enterrado y no los han desenterrado todavía. ¿Usted cree que el Señor va a tomar contentamiento cuando le diga: Señor, acá tenés el talento que vos me tenías? ¿Sabe lo que le va a decir? Siervos inútiles, porque no multiplicaron lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había dado. Así que el Señor nos ayude, iglesia, a no desafilarnos, a ser llenos de su Santo Espíritu, gloria a Dios, y a poder ser llenos de su palabra y de su presencia. Dios está queriendo hoy en día un pueblo que esté lleno de su Santo Espíritu. Allí siempre lo voy a decir porque es lo que vino, apenas empezó esta pandemia, vino a mi mente y a mi corazón. Allí en Apocalipsis capítulo 5 y 6, que habla de que hay un caballo, gloria a Dios, que habla de una balanza, que hay un jinete, pero Dios le da la orden al jinete que, gloria a Dios, que el aceite y el vino no sea dañado. Y el aceite y el vino, amados, iglesia, amigos, somos los que estamos llenos del Espíritu Santo. Son los que están afilados, no los que están desafilados. Acuérdese de eso. El aceite y el vino no van a ser dañados, no va a ser tocado porque hay una orden de Dios. Que Dios nos ayude, amados amigos, a estar afilados para que seamos ese aceite y ese vino que dice el Señor que no vamos a ser tocados. Amén. Va a haber hambre, va a haber escasez. Dice que el caballo, gloria a Dios, representa el hambre y la balanza la escasez. Va a haber hambre de la palabra de Dios, va a haber escasez de la palabra de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Pero el aceite y el vino no va a ser dañado. Y el que está afilado en el Señor no va a ser tocado, porque el vino y el aceite no va a ser tocado. Amén. Que Dios nos ayude, gloria a Dios, a que podamos estar afilados en el Señor. Día tras día nos podamos afilar, podamos entender, comprender. Claro que vamos a tener luchas, pruebas y dificultades. Dice su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque dice que Dios ha vencido al mundo. Así que confiemos en Él y echemos nuestra ansiedad y nuestras cargas al Señor Jesús. Amén. Así que, amados amigos, hermosa palabra. No nos desafilemos por lucha, por los que dirán, no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Ahí hay que poner la mirada. No abajo, no el que me dijo, el que dirán, o el que está hablando. Oremos por ellos. Amén. Así que como lo hago todos los domingos, que Dios nos ayude vamos a hacer una oración de fe para aquel que está mirando el video o lo mira en la semana. Gloria a Dios, y no conoce al Señor Jesús o está apartado del Señor. Vamos a hacer una oración de fe para reconciliarse o para que acepte al Señor Jesús en su corazón. Amén. Así que repita conmigo esta palabra: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, Señor. Mis pecados voluntaria o involuntariamente, Señor. Guarda mi casa, mi familia, mis hijos, mi andar, mi caminar, Señor. Señor, y mi casa y yo te serviremos, Padre Santo, porque tu palabra dice: tú y tu casa serán salvos, Señor. Te doy gracias por todo eso y por mucho más, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Nos estamos viendo el domingo que viene. La paz del Señor, que el Señor lo bendiga. No se olvide que estamos en el canal de YouTube, estoy pasando los videos allá. No se olvide de apretar la campanita, suscríbase, pero usted sabe que no lo hago solamente para que no se pierdan los videos, vayan abajo de todo y no lo mire nadie. Por lo menos que sea de bendición para alguno que lo esté mirando. Saludo a todos mis hermanos, así a Nacho Salazar, un amigazo, gloria a Dios. Saludo así Carolina de Ángeli, la pastora, Gustavito Crespo, a mi hija, Flor Alderete, así otros hermanos que han estado viendo así, a la pastora Karina también, así, juntamente con su esposo, el pastor amigo mío, gloria a Dios también, un abrazo muy grande para todos ellos, los amo en el Señor y vamos firme y adelante, estamos en la recta final, hay que seguir peleándola, gloria a Dios, así que un abrazo para todos ellos, así que no les saco más el tiempo, así que la paz del Señor y que el Señor me los bendiga grandemente, amén, amén y amén.